Bueno, mi gente, bienvenidos a este Hablemos de Percusión, octavo episodio con Rafael Casanova, principal de la Orquesta Sinfónica de Venezuela, excelente percusionista. Y bueno, nada, Rafa, ¿cómo está la cosa, papá? Bien, bien, gracias Luis, gracias por la invitación. Pues de verdad que es un placer para mí pues estar entre ese grupo de personas con las que usted está contando ahorita para hacer este programa de Hablemos de Percusión. Creo que es una iniciativa estupenda y de verdad que lo felicito de verdad por tener esta idea, ¿no? Y bueno, es como algo para poder conectarnos entre todos y poder pues saber lo que está haciendo cada quien de donde están, ¿no? Y seguir los pasos de cada uno. Exactamente. Sí, sí, Así de es, verdad. Rafita. Y bueno, nada, me complace tenerlo en esta hora de programa. Y bueno, vamos a comenzar y a entrar en materia. Rafael Casanova, lugar de nacimiento. Mira, yo nací en Colón, fui colonense de cepa, nacido en el hospital de Colón, orgullosamente en el gran hospital de San Juan de Colón. Sí, ahí tuve complicaciones y pues, hice pegar carreras a mi papá y nada, no tenían todo preparado para ir a San Cristóbal, pero no, en Colón, en el hospital, yo quería nacer en Colón, colonense, Coño. O sea, del pueblo de Las Palmeras, la ciudad de Colón, así es es. un pueblito muy bonito y un pueblo que, bueno, ha sacado muchos artistas importantes en Venezuela, como el maestro Pedro Antonio Ríos Reina, Sí, señor. que, bueno, nada más y nada menos que la sala más importante de América Latina tiene su nombre, que queda en el En- Teatro Teresa Carreño en Caracas. así es, Teatro Rafaelito, Teresa Carreño. pues dígame, por lo menos el que no conoce a Rafael en persona, Rafael es una persona que mide aproximadamente como 1,90 y pico, pesa aproximadamente como ahorita que le veo los cachetes, está como en más de Está 100. como por los 100 ya. Más o menos $100 ahí van. Bien alimentado. Coño, qué bien, así es, así es. Rafita, bueno, 100% gocho, 100%. de pura cepa, venezolano y calidad de exportación, mi gente. Rafa, ¿con quién estudió y con cómo fue su infancia musical? Bueno, Chenos ese cuento. desde muy pequeño yo estoy con esa chispa percusiva, más que todo, desde ya pequeñño, pues, pues ya tenía como esa chispa de querer tocar percusión y gracias pues también a mi abuelo, que fue una gran influencia para mí. Nada, yo empecé a estudiar percusión, pues desde chiquitico él como director de bandas de guerra, bandas show, que eran las bandas con las que se le desfilaban en las ferias y de hecho también fueron a San Cristóbal a varias ferias de la Feria Grande de América, la Feria de San Cristóbal, fueron con las bandas, fueron dirigidas por él. Entonces él me llevaba a mí como mascotica, entonces me guindaba un redoblante que era más grande que yo y caminaba, hacía desfiles de 6 8 horas con un redoblante encima y ya, bueno, esos fueron como mis primeros pasos, ¿no? Agarré un redoblante, Qué me aprendía fino. las marchas, yo me las aprendía, yo los veía y me aprendía las marchas con las que tocaban y empezaba a tocar y me montaron ese redoblante y dele. Ya después, claro, más adelante empiezo a estudiar un poco más, pero empecé a estudiar con mi tío Opimio, que también pues músico, es cantante, ahora está en Curazao, pero él también fue percusionista y de hecho también toca algo de percusión y de hecho también Qué alumno bueno. del maestro Cheo Cárdenas. Ah, la broma, no me Sí, digas eso. alumno también del maestro Cheo Qué fino, qué Cárdenas y fino. de hecho, bueno, el maestro Cheo fue a hacer como un vacacional en Colón y Ajá. nada, yo como tenía esa chispa y toda esa cuestión de la percusión, ves, mi tío le dijo a mi mamá que pues me metiera a mí en ese vacacional y yo pues empecé, yo creo que tenía como unos 4 o 5 años cuando hice ese vacacional y nada, yo recuerdo exactamente la primera clase y de ver el maestro Cheo con barba, con una barba prominente, impresionante.
No. Lo vi y nada, me asustó un poco, sí, pero después me sentaron en una banqueta y me colocaron una banqueta y me acuerdo que él me dio una de sus baquetas porque yo no tenía, pero él me dio unas baquetas que yo recuerdo agarrarlas y para mí eran unos bates. Y de hecho esas baquetas grandes que tenía de práctica. Y yo creo Sí, que sí, esa las fue gruesas. mi primera clase formal fue eso, y empezar a tocar. Y recuerdo que el maestro Cheo empezaba a decir piano y nosotros nos hacíamos chiquiticos, y él se hacía chiquito y no tocaba piano. Y fuerte, y empezaba uno. Y eso era la primera clase, y mi primera clase fue formal, fue con el maestro Cheo, pues imagínense, cuando yo tenía 5 años. Y después, bueno, se hicieron, creo No. que después de ese vacacional se hizo como un recital. Después no volví a tocar, o sea, no quise orquesta porque me querían meter en orquesta, pero estaba muy pequeño, para mi mamá estaba muy pequeño y no quisieron como que meterme, dejarme como que solo una orquesta y toda la cosa, no. Más adelante fue que empecé a entrar a orquesta. Después, claro, yo seguía con mi abuelo tocando con las bandas, me tocaba ahí, de hecho tocaba con él y nada, pues ahí íbamos haciendo y con mi tío viendo clases, algunas cosas, cuando él tocaba y dirigía las bandas, pues también me enseñaba algunas cuestiones, como él veía clases me las enseñaba y yo más o menos iba viendo ahí. Después como a los 11 años, que ya pues más grande, fue que ingresé a la Casa de la Cultura Pedro Antonio Ríos Reina en Colón y empecé a ver clases en la orquesta. Mi primer profesor como tal fue Jesús Castro, no sé si lo llegó a conocer alguna vez en los seminarios. Jesús Castro, que era percusionista de Colón, y de hecho era una eminencia para nosotros porque él veía clases, bueno, él veía siempre clases con José Alberto y toda la cuestión, y él era como el timpanista en ese momento, o el principal de percusión de la Orquesta Juvenil de Colón, de San Juan de Colón, ¿no? Y nada, pues mis primeras clases fueron con él. De hecho recuerdo que fuimos 3 percusionistas en esa generación que entramos, que estuvimos José Guerrero, mayor conocido como Pata, José Orlando Guerrero, fue César Montezuma, otro percusionista que entró, y entré yo. En este momento, cuando nosotros estábamos en la orquesta, no había percusionistas en la orquesta juvenil, y claro, ya nosotros estábamos más o menos grandecitos, ya con 11 años, ¿verdad? Me dijeron, no, vayan directo y ustedes van a ver, van a entrar directo a hacer un ensayo con la orquesta. Y nosotros los 3, Verde. recuerdo que entramos a la orquesta y los 3, ajá, ¿qué vamos a hacer? No, bueno, aquí está esta partitura y toquen. Nosotros así como que, ¿qué es esto? Uy, Es uy, uy. los 3 con un solo instrumento y vamos a ver qué sale. Entonces, nada, ahí, señor Luisa también, ahí puede estar más gente. Pues ahí empezó el ensayo y nosotros empezó la obra. Chan, tan, 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 tan. Era Guillermo Tell. Qué nivel. Era Guillermo Tell y nosotros los 3 tocando platillo. Los 3 así, contando. Y empezando, No. era un platillo suspendido, no era un platillo de choque, porque no lo teníamos los platillos de choque, era un platillo suspendido y los 3 tocando. Entonces, recuerdo Ajá. mucho eso porque fue lo primero que tocamos y bueno, nada, enfrentarnos con eso, y entonces entrar directo a ese ensayo. Empezamos a ver clases también, bueno, por ahí siempre uno estudiaba y por ahí siempre estaba Gilmer estudiando y me preguntaba algunas cosas y bueno, en parte también fue como parte de esa formación que tuvimos nosotros de estar estudiando, pues nosotros mismos éramos como nuestros propios maestros, ¿no? Estaba Jesús Castro, di clase con el maestro Richard Barner, que lo invitaron también a una temporada en Colón. José Alberto obviamente era mi maestro y fue mi maestro desde el principio, pero claro, en ese momento José Alberto estaba en Puerto Rico todavía estudiando y cada vez que venía de vacaciones era que iba a Colón y hacíamos un seminario o hacíamos cualquier cosa y veíamos clases y se iba otra vez, pasaban 6 meses y a los 6 meses pues uno como que había avanzado o no y volvió a trabajar clase y empezamos. Eh, Héctor, por ahí está el compañero Héctor Tallí, gran percusionista, gran percusionista y hermano que bueno, tocamos bastante tiempo en la banda
en la banda de Marcial Caracas. Uf, Qué bueno. el gran Héctor. Sí, después, claro, mi maestro siempre fue José Alberto. Después, más adelante, ya estando en la orquesta, íbamos a San Cristóbal, íbamos a algunas clases con Cheo, ¿sí? Eh, Ajá. Empezando, sí, pues con los seminarios, con todo lo que hacíamos, veía clases también con Cheo. Ya después de Colón, me vine a Caracas. En Caracas empecé en el conservatorio con el maestro Iván Hernández, con el maestro Ricardo Alvarado, con el maestro Denis Fallas. Seguía también después José Alberto, se fue a Caracas y seguí viendo también clases también con José Alberto. Este, y nada, ya estaba también, di clase de percusión afro-venezolana, afro-caribeña con la maestra Alexander Livinali. ¿Quién más? Maestros, Alexander Livinali, Javier Suárez, Patricio Díaz también, cuando empezó a dar clases en el conservatorio de percusión latina, entraba a algunas clases, aunque no fui muy constante con esa clase porque siempre estaba haciendo un montón de otras cosas, pero también pues entraba, algunas clases que podía entrar, entraba y pues la aprovechaba full, pero importantísimas estas clases con el maestro Patricio, el maestro Alfredo Naranjo también, dio algunas clases cuando iba al conservatorio y lo aprovechamos al máximo también el maestro Alfredo Naranjo, maestro Laya con las maracas, los seminarios que se hicieron con él, que bueno, usted también participó en varias oportunidades. Esos fueron impresionantes esos seminarios. ¿Quién más? Los Sí, maestros, brutales. bueno, los maestros que venían invitados también de los seminarios que hacían aquí en Caracas, timpanistas reconocidos, percusionistas a nivel mundial reconocidos también, y un montón de personas que pues han pasado y que uno ha podido aprovechar y que yo he podido aprovechar y tenía el privilegio de poder ver esa clase y aprovecharla al máximo y tener toda esa experiencia, ¿no? Y de toda esa información pues que hemos recibido en todos estos años, pues simplemente pues uno se va formando y uno se va haciendo pues de qué es lo que vamos a hacer, de qué manera pues vamos a tocar nosotros, ¿no? Entonces, no sé, Exactamente. maestros, pues muchos, pero vamos a ver los que recuerdo así específico de esos. No, pero Rafa, o sea, usted ha tenido unos maestrazos. He tenido el placer, de verdad Bueno, que sí, la nada, Rafa, bendición la de poder formación contar con buenos maestros. que bueno, desde el inicio, desde su infancia, que como lo dijo, que su abuelo lo inclinó hacia ese mundo de la percusión, bueno, se ve reflejado en este momento como profesional del área. Rafa, ¿dónde y con quién ha tocado? Uf. ¿Dónde? Bueno, nada, pues eso ya también desde pequeño igual con mi abuelo. Con mi abuelo empezamos, como le dije, ese fue que empezó a iniciarme a mí en todo este mundo de la música y con él tocamos en muchas partes, porque él le gustaba, pues obviamente siempre tener música en su casa. Bueno, y pues recordarlo a él en esos momentos me llena de placer porque obviamente pues mi abuelo falleció el año pasado y fue una gran influencia para mí, de hecho, es que fue una gran influencia. Él le organizaba serenatas y íbamos a tocar serenatas con él y hacía una Qué bueno. parranda gaitera y íbamos a tocar. Entonces, claro, yo todo eso lo aprendí a tocar con mi tío. Me decía, vamos a tocar serenata y se va a tocar bongo. Y así se toca bongo. Y yo me iba a tocar bongo y me iba a tocar tumbadora. O empezaba a tocar gaita y me enseñaron a tocar gaita, la tambora, el furro. Y yo me iba, o sea, me iba, vámonos. Y eso fue los primeros, como los inicios de los primeros toques, ¿no? Los primeros conciertos en los que dimos, porque eso era, y de hecho primera gira, porque con mi nono no era que solamente tocamos en Colón, sino que nos llevaba a varios sitios. De hecho nos íbamos ahí mismo, claro, en Táchira, qué sé yo, nos íbamos, y conocía gente en Seboruco y nos íbamos para Seboruco. Nos íbamos, agarramos los tambores, el instrumento, vámonos para tal lado, y uno se iba, claro. Era una Qué gran fino. experiencia. Ahora, a nivel ya después de tocar, obviamente, claro, también están las bandas show, las bandas que fue lo primero con lo que yo toqué, las bandas de guerra, que con mi abuelo, obviamente, y mis tíos y todo eso.
Pues eso fue lo primero. Después, ya entrando en la orquesta, pues con la Orquesta Sinfónica Juvenil de Colón, ahí, pues 8 años yo creo o más de lo que toqué ahí. En Colón también toqué con la banda municipal con la banda municipal de Colón, banda que tiene ya más de 100 años también. Upa. Sí, ¿en qué otros sitios hay? Bueno, en seminarios y cuestiones, yo creo que se formó también una orquesta binacional, la primera orquesta binacional que se hizo entre Colombia y Venezuela. Tocamos en ese festival, entonces fue una orquesta gigante que se hizo un concierto en el gimnasio en San Cristóbal, ¿cómo que se Arminio llama? Gutiérrez Castro en San Sí. Cristóbal. Y asustado porque de hecho yo no iba a tocar, yo iba como asistente de José Alberto, o sea, yo le iba a ayudar, me dijo, coño, véngase para que me ayude para las clases porque, ok, fino, y terminé tocando. Terminé tocando porque creo que el primer ensayo y llegó el maestro José Antonio Abreu que fue allá y toda la cosa y mire, y vamos a tocar esto y no había maraquero. Y usted sabe tocar maraca, yo, bueno, yo algo la conozco, en ese momento pues realmente uno sabía cómo, pero bueno, algo tocaba ahí. Bueno, vaya y toca las maracas. Ah, bueno, me pongo a tocar las maracas y entonces empieza el maestro José Antonio, pero yo quiero que toque las maracas aquí en el centro, ahí en el medio de la orquesta. Y yo, pero es que yo no soy el maraquero. No, no, pero que toque ahí. Bueno. Y empiezo a tocar, empieza el ensayo con esa orquesta gigante y nada, y dijo, no, ¿sabes qué? Yo quiero las maracas aquí al lado, al frente. Y yo, ay, señor. Yo, bueno, nada, dele. Y eso fue pues eso Hacer no se el me olvida. trabajo. Hay que darle, sí, sí, sí. Después, eso fue con esa orquesta. Con orquesta yo no tocaba, con más orquesta así de música bailable, esa cuestión no hacía. Lo que más hacía era con serenatas con mi hermano, que este también le dio por ser serenatero, entonces también me lanzaba con él a serenatas, que eso era en esos tiempos que no era peligroso, que se podía salir, que se podía hacer muchas cosas. Nada, pues ahí se podía uno salir y estar tocando en la calle sin problema de que miren, van a robar, hay que salir corriendo, nada, no había No, eso, no existía. y en, y en Colón que se presta para eso, porque son calles Claro, bien bonitas, ¿no? Y donde, que, para y aquí, que uno para la conocía a novia todo el de mundo, y ahí, exactamente. que uno Cónchale, me conocía estoy a todo el peleado mundo. con la novia mía, una serenata. Sí, 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 sí. Agrupaciones más Qué bueno, Rafita. En San Cristóbal, en Colón, bueno, el ensamble de percusión de los Andes, los seminarios y los conciertos que hicimos con el ensamble de percusión de los Andes, creo que es muy importante en la formación porque creo que ahí nosotros empezamos a conocernos también más, empezamos Exacto. a compartir con todo, o sea, ahí nosotros no, era una semana, 2 semanas de seminario y era caernos ahí a darle y a tocar, y bueno, y los conciertos que hicimos, recuerdo que hicimos, salían brutales, y bueno, eso gracias también al trabajo que hacía también José Alberto y todo eso. Recuerdo que para un seminario que hizo, no había hospedaje, no había nada, y me dijo, vamos, se quedan en mi casa. Nada, y nos metimos, yo no sé, como 4 o 5 locos en su apartamento chiquitico, y ahí estábamos durmiendo, y de hecho él era que bueno, nos atendí y toda la cuestión, pero recuerdo esos seminarios, esos festivales. De hecho se tocó en Colón también, creo que una vez se hizo una temporada, se hizo un concierto en el auditorio de Colón también. Y eso fue una gran Sí, experiencia con el exacto. ensamble de percusión de los Andes. De hecho, también más adelante, ya estando aquí en Caracas, nos reunimos una vez más, que teníamos tiempo después que no volvíamos a tocar. Claro, yo creo que después se hizo con otros percusionistas. Ya después que nosotros nos fuimos de San Cristóbal, quedaron otros percusionistas y siguieron como con el legado, ¿no? Del ensamble de percusión de los Andes. Y fueron a Guanar y fueron a festivales, ¿no? Pero después más adelante en Caracas nos reunimos, estaba Jesús Pérez, César, Ray, Orestes, estaba, ¿quién más? Bueno, José Manuel, Alberto, Manuel, que para ese entonces cuando nosotros comenzamos, Manuelito todavía no estaba, Manuelito no vino a estar en el ensamble de percusión de los Andes, allá en Caracas, y nada, nosotros hicimos una gira a Colombia que fue impresionante,
creo que una de las giras más beneficiosas que tuvimos. Que tuvimos, sí, sí, no, eso fue impresionante. Entonces, claro, también estuvo buena, ¿no? Estuvo bien poder estar en ese ensamble bueno, con todos compartiendo, porque imagínense, todos son unos caballos, el nivel musical, todo impresionante, y creo que fue una gran experiencia. Después de ¿qué más agrupaciones? Ya en San Cristóbal, no. En Caracas, bueno, yo ya fui después en Caracas, toqué con la banda sinfónica Simón Bolívar, agrupación con la cual entré después que yo me fui de aquí de Colón y llegué a Caracas y empecé a tocar con la banda. Duré tocando 8 años, de los cuales 5 fui Perro. timpanista, 5 fui timpanista de la banda. Y ahí, pues, con cantidad de maestros con los que invitaban, que son reconocidos a nivel mundial, compositores de lo máximo, y ahí pues experiencias, yo creo que de las experiencias de crecimiento musical las tuve ahí porque pues la música de banda es muy, 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 muy peluda para la percusión. Mucho. Impresionantemente, y tiene mucha comida, o sea, los compositores escriben y escriben muy bien, y le escriben de todo, que a Porque, veces uno tiene que salir exacto. a inventar instrumentos porque, bueno, aquí no, muchos instrumentos no existían y tenían que salir corriendo a inventar qué instrumentos, ok, vamos a ver cómo se hace esto y qué instrumento es y con qué podemos hacer el efecto. Y si lo había, fino, y si a veces había, era para el día del concierto. Recuerdo una vez que un maestro nos dijo, el instrumento, que no sé, creo que eran unas botellas, yo no sé si Luisa está por ahí, me recuerda qué instrumento era, pero le decíamos, maestro, para mañana, maestro, tomorrow, Sí, está porque conectada, está conectada. sí, maestro, mañana, maestro, tomorrow, y todos los días volví y preguntaba, ¿consiguieron ya el instrumento? Y nosotros, no, todavía no, y seguíamos dándole vueltas a ver, y hasta el día del concierto era que se podía conseguir, ¿entiendes? Porque no era fácil. Recuerdo también No, con la es banda, que, Rafita, sí, o sea, el protagonismo que tiene la percusión en una banda sinfónica por cuestiones de colores, que una banda, por lo menos una orquesta sinfónica, tiene muchos colores y mucho, o sea, el compositor de orquesta sinfónica pues juega con esos colores, la viola, el cello, los contrabajos. En la percusión, bueno, le escriben ahí está mucha Luisa. comida o sea, ¿cómo le explico yo? Eh, No, no, ella la es muy gama, diversa. La gama para los exacto, colores, para la banda, da un amplio, creo que es grande. Lo que pasa es que es en la orquesta y pues he tenido el privilegio de tocar con los dos. Y con la banda pueden jugar con colores impresionantes porque tienen un amplio rango con los instrumentos de viento que pueden jugar, ¿entiendes? exacto, Y aparte, entonces, como no es tan sutil, porque hay instrumentos que son más fuertes, vamos a decirlo, que se van a escuchar y no se van a perder de repente como las cuerdas con respecto a la percusión, sino que ahí es clarinete. Y nosotros en la banda, pues una banda era grande. Y el formato de nosotros de la banda sinfónica era, yo creo que habían como 30 clarinetes, eran muchos. Entonces, claro, no solo claro, como clarinetes, sino 120 personas. eran clarinetes, saxofón y todos son instrumentos fuertes. Y claro, a la hora de escribir para la percusión, se tiene mucha más libertad porque obviamente no se van a perder los otros instrumentos, no se va a perder el sonido como tal. Y es una gama con la que Exactamente. pueden crear muchísimas más cosas. Entonces, nada, ellos inventaban un montón de peroles y uno a veces no los teníamos. Recuerdo que una vez nos pidieron un tambor de agua o que hiciera efectos de olas de mar y me pongo a investigar yo a ver cómo se hace el instrumento y de repente conseguí que era un tambor que adentro tenía como unos plomos, un tambor parecía una pandereta, ¿no? Y se movía Ajá, y sonaba y hacía el efecto de olas. Y yo digo, ok, ¿cómo de ola. replico esto? ¿Cómo replico? Yo cómo lo voy a hacer para... Y empiezo a investigar y nada. Por allá se me prendió el bombillo, agarré un tambor un redoblante que teníamos ya medio dañado, le quité la parte de arriba, le eché un poco de caraotas. Sí, funcionó. Funcionó, funcionó, Qué nivel, funcionó. qué nivel.
Funcionó. Otra forma de resolverlo también, que lo investigué y lo vi, fue que es conseguir una lija, obviamente no muy áspera, pero con unas lijas se les pegué unas tablas y eso se pasaba por el bombo. Y eso hacía también el efecto de olas. Y usted lo escucha y es Qué perfecto. nivel, qué Y nivel. así se hacía el efecto y Bueno, se mi resolvía. gente, Rafita, disculpe que lo interrumpa. Bueno, nada, Dígame. gracias a los que se están conectando, y a los que están conectados. Los que no saben, bueno, Rafael Casanova, yo creo que es uno de los panas percusionistas que yo conozco, muy curiosos a la hora de hacer eso lo que acaba de decir, instrumentos. Rafa, ahorita nos va a echar el cuento de RC Percusión, ahorita más adelantico, pues para que los panas que estén interesados, pues adquieran el producto fabuloso y maravilloso que distribuye RC Percusión. Rafita, Bien. bueno, hablando un poquito de dónde ha tocado, ya estamos en Caracas, ha tocado en la banda sinfónica Simón Bolívar. ¿En qué otras orquestas en Caracas? Para pasar a la mejor sección de este programa, que son las anécdotas de la vida de cada percusionista. No, Entonces, imagínese. Rafita, vamos a hablar, pues. Bueno, nada, después de la banda sinfónica, bueno, he tocado pues como invitado, como todos estos años que estuve con la banda, toqué invitado muchas veces con la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, bajo la dirección de Gustavo y bajo la dirección de varios maestros. También estuve, bueno, ahorita en el momento pues soy percusionista de la Sinfónica de Venezuela, y no solamente percusionista, sino actual presidente de la Sinfónica, y eso es ¡Ir! eso es sí, impresionante. Y Sí, bueno, nada, un cargo de mucha responsabilidad, un cargo porque de es bastante la, responsabilidad. es la primera orquesta sinfónica en Venezuela, No solo de Venezuela, si sino de mal estoy Latinoamérica. pelado, Sí, de de Venezuela, Latinoamérica, ¿verdad? sí, y de Latinoamérica, sí, la más antigua, sí. Hay varias O sea, tienen orquestas más de que... 100 años. No, 90 años estamos cumpliendo este año. 90 Upa, años, cachete. sí, este año se están celebrando los 90 años de la Sinfónica de Venezuela, y pues obviamente es un orgullo y para mí una gran responsabilidad pues hacer el actual presidente, ¿no? Es, es un gran honor para mí, aparte porque también Ah, como colonense soy el segundo colonense en ser el presidente, porque ya una vez lo epa, fue el maestro Pedro Antonio Pedro Ríos Antonio, Reina. ¿no? Sí, 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 señor. Qué brutal, Rafa. Esto es histórico. Y mire, o sea, gracias a este programa sabemos esto. Entonces, es importante que estas datas queden marcadas en la historia. Sí, sí. Rafita, anécdotas de la vida profesional. Ahora sí entremos en candela, a ver qué anécdotas tiene No, por ahí. ahí hay muchas cosas, dependiendo de qué es lo que queramos hablar. Ahí, como De anécdotas percusionista, de la vida vamos a ver. profesional ya así que usted ha estado en la banda, en la orquesta, Con la qué ha banda, hecho yo así creo que esté. que bueno, vamos a decir, con la primera sí, con la banda, con la Orquesta Sinfónica de Colón, bueno, tuve muchísimas experiencias, ¿no? Tocando, y más que todo, yo sufría mucho en los viajes. Vamos a decir, yo soy sincero, y yo sufría en los viajes que hacíamos cuando íbamos a San Cristóbal, porque yo pequeño mareaba muchísimo, no me gustaba, y cuando decían Ah, vamos a San Cristóbal no me gustaba, y eso, pero bueno, nada, lo disfrutaba. Después cuando ya llegábamos y él era la tocar, bien, tocábamos. Recuerdo una vez estando, yo creo que uno de los primeros seminarios en Patiecitos, ¿no? Que unieron las dos orquestas de San Cristóbal, la juvenil de San Cristóbal, la juvenil de Colón, y nada, fue en Patiecito, y yo creo que fue mi primer seminario. Y para eso estaba el maestro Cheo. El maestro Cheo, duro ahí. Y recuerdo una vez, pues, estábamos tocando Margariteña nah, güera. con Luis Castro. Luis Castro dirigiendo. No.
Y tocando margariteña, yo tocando timpani. Yo creo que fue mi primera experiencia tocando timpani. Ya me colocaron a tocar ¿Qué timpani y nivel? yo, ajá, listo. Yo más asustado, mucho, 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 mucho. Pero bueno, nada, listo. Yo me la estudié, yo Me fui imagino. preparado. Listo, vamos a ver. Yo cuando empiezo a tocar, el maestro Luis Castro empieza a dirigir y empieza, o sea, yo de verdad, no lo entendía. Y yo, ¿qué vaina es esta? Yo escuché la música, yo me la sé, pero ¿qué es lo que está moviendo? No le entiendo la mano. No le entendía. Y yo digo, coño. No, Entonces, no, en no, no. eso que me ve así, el maestro Cheo se para atrás. Y yo empiezo a sudar frío. Empiezo a sudar frío Eso mal. Porque claro, yo estoy tocando suele así. pasar siempre. No, y que el maestro Cheo se ponga ahí atrás a ver que, ajá. Y yo, me dice, ¿está contando, verdad? Y yo, sí, maestro, sí, sí, sí. Ajá. Ya cuando viene la entrada, me pone la mano en el hombro, tarde. Y yo, Ay, ay, ay. no, no, eso era brutal, brutal, brutal ese momento así, pero no, eso fue estudiárselo y vamos a darle. Y recuerdo que, bueno, el maestro tiene que estudiárselo, tiene que contar. Me dice, si no, la frase típica, si no cuentas, No no tocas. toques. Y yo así, no, maestro, sí, sí, sí. Y nada, pues me lancé después ahí como pude, pero es que también era que no le entendía la mano al director, no le entendía la mano al director y era parte de eso, de ese nervio y primera experiencia como montado en el instrumento que aparte era grandísimo en ese momento para mí. Eh, Nah. y nada, era darle. Otra experiencia sí, bueno, también tocando ya en Caracas, recuerdo para un seminario que hicimos con un maestro portugués, el maestro Antonio Sayote, un maestro clarinetista gordo, con una voz profunda, baja, no se le que nunca se le entendía lo que hablaba, y yo en ese Ajá. momento todavía no utilizaba lentes. Yo, por cuestiones de la vida, nada, no utilizaba los lentes. Yo todo el tiempo estaba tocando y tocaba mirándola. Nada, yo cuando empezaba a hablar el maestro, yo medio lo escuchaba por allá porque el maestro no se le entendía, porque eran... Entonces, claro, empezaba y yo veo que empiezan a hacer manotazos así y a tirar manotazos y yo... Y cuando se me para alguien al lado, Rafa, está hablando con usted. No. Me dice, Rafa, está hablando con usted. Y yo, ah, sí. Cuando escuché fue que, No, Rafa, qué ¡Tímpani! lo que era. ¡Tímpani! ¡Me escucha! Y yo, ¡ay, maestro! No sabía que era conmigo. yo, yo de verdad No. no la escuchaba y no la entendía hasta que de repente fue que el hombrecito por allá entre la arrechera, porque yo no le prestaba atención, fue que pegó ese grito y yo, ¡uy, qué pena con el maestro! Sí, no, y obviamente como esta experiencia, pues otras también tocando percusión, que se le va la típica, que se le suelte, se le suelte la manilla al platillo. Ah, Eso no hay, esa es. tocando y se le va se va ese platillo y no, tiene ese solo uno bello, bello y toda la orquesta se voltea de O, una. o que lo paren los trompetistas. No, sí, Sí. sí, sí. Recuerdo la anécdota de Manuel de que lo invitamos a tocar, parece creo que fue un concierto de Navidad. Y me acuerdo que esa vez no teníamos, no, Carlitos Romero se había salido de la orquesta, ya no estaba y estábamos buscando baterista. Ujú. Y recuerdo que yo no sé si yo iba a tocar otra cosa y Denis no estaba ya en ese momento, o Denis creo que iban a hacer tenía otro compromiso. Entonces yo le digo a Manuel, necesito un baterista. Pero ¿por cuándo es el concierto? Ya. ¿Cuándo es el concierto? Ya, el concierto es de una.
concierto es ya y el baterista no llegó, yo no me acuerdo qué fue lo que pasó y yo lo llamo y se llegó a tocar, pero tuvo la particularidad de que faltaba el pedal, faltaba un poco de cosas de la batería y él tuvo que resolver con, con lo que Ah, esa había fue la en... anécdota que echó Manuel Sí, de la batería, que con la mano y que pum, pum, cha, sí, pum, pum. sí, 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 Qué lo que era. no, sí, Rafita, no, pues bueno, sí, son muchas anécdotas que tenemos por toda la vida artística que hemos desarrollado, ¿no? sí. Rafita, rutinas de estudio que hace Rafael Casanova y que recomiende. Uy, Yo le agarré a usted varias cuando vivía en Caracas con usted y uff, de resistencia, ay, full, brutal, la de full, tresillos. full, Tan, ay, taca, ay, taca, ese. taca, de golpe No, doble a tresilado. pero eso ya no lo puedo hacer. Esas locuras que me lanzaba. No, porque es que eso eran momentos en los que nosotros nos lanzábamos. De hecho, bueno, el conservatorio, cuando llegué al conservatorio, el conservatorio usted podía quedarse hasta la 11 12 de la noche estudiando. Y claro, nosotros hablábamos aparte hasta con la señora del conservatorio y nos dejaba. Por ahí está Luisa y que lo diga, o sea, uno se quedaba estudiando. Y de hecho, ahorita recuerdo con una de las agrupaciones que me habló, ahí se formó una agrupación con Gilmer y varios compañeros que se llamó Salón 29. Y ese Ah, grupo salió vale. fue porque nosotros nos quedábamos a veces hasta las 10 11 de la noche. Estaba Freddy Adrián, Freddy que ahorita está en México tocando un mundo. Ahí saltaba Freddy, ahí estaba un pana de La Grita, Edward, pianista, que él fue el primer pianista de ese grupo. Después empezó a tocar Johnny Kotok, que está ahora en España. Estaba como violinista Raúl, flautista, o sea, era un grupo bien fino. Y eso se formó de esa vez. Pero, oye, nosotros nos quedamos full haciendo muchas rutinas y gracias a eso, yo me lesioné las muñecas mal, mal. Ay, 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 Y ay, ay. sí, sí, yo hubo un punto de lesión que para un ensayo que tuve con la banda, llegué a agarrar la baqueta y estaba tan mal de la muñeca porque venía de hecho de hacer rutina de calentamiento, pero nosotros hacíamos una rutina de calentamiento mortal, que era Asesina, caernos asesina. sí. Y claro, llegué al ensayo ya lesionado, no me había dado cuenta, cuando pongo la baqueta, el solo peso de la baqueta, se me abrió la mano sola, no tenía fuerza. Ay, Full. Rafa, no me diga eso. Yo Sí, no sabía, ¿ves? Lo que uno se entera por aquí. Sí, sí, tuve una nada, al día siguiente al médico y me mandaron a colocar férula y a mantener reposo. Claro, eso, Bertole. reposo para uno, qué pingo, yo agarraba igualito la baqueta con todo y férula y dele. Pero Exacto, eso. rutinas, mira, estaba en ese momento, para esos tiempos, eh, la rutina que usted dice que son de resistencia, es agarrar los tresillos y después hacer los largos rebotes, como le decíamos nosotros, o los dobles, y duplicarlos dependiendo de la cantidad de compases que usted hacía, y así usted hace resistencia, o sea, hacer un compás completo de tresillos simples, y después los tresillos, por cada golpe, es doble, o sea, hacer los dobles con cada tresillo, y así alargarlos. Eso fue una rutina que empezamos a hacer con Jesús, que empezamos a hacer con César y hacemos toda una rutina ahí para agarrar resistencia. Y o sea, creo que se agarra mucha, mucha resistencia porque, claro, digamos, nos poníamos, como usted dice, se pone uno venoso. ¿Cómo es? Ultravenoso. Ultra, ultravenoso. Sí, no, los brazos quedaban que uno no aguantaba y era Nada, una... ese antebrazo más. El antebrazo parecíamos la roca. No, no, impresionante, pero claro, nosotros llegamos a exagerar esa rutina demasiado. Ya, nosotros hacíamos Sí, exacto. un compás sencillo, pero nos lanzamos. Yo recuerdo que una vez hacíamos hasta 100, contábamos 100 veces, y yo no sé, como que, pero era una locura. O sea, a ver quién aguantaba más. Hacíamos a ver quién Sí, aguantaba sí, más entre esas locuras que hacíamos en el conservatorio. Vamos a ver quién eso, aguanta más. Y esos colocar el momentos de metrónomo. mentepollez, Sí, momentos de sí. mentepollez musical. Sí, sí.
Sí, Sí, porque sí, no, Rafa, uno no evalúa y o sea, cómo estudia. Es darle coñazos así literal a la goma y ahí le doy. O sea, y uno, no, sí, si no, no no, uno sabe estamos. golpear, ahí, bueno, a usted le No, y no pasó. tanto que no sepa, no es tanto que no sepa golpear, sino que obviamente es ser exagerado. Obviamente Exacto. todo en exceso es malo. Y obviamente para este caso también lo fue. Y ahí pues creé una lesión sencillamente por hacer esfuerzos de más. Que es lo que yo por lo menos hablo ahorita con mis alumnos o con las personas con las que yo les doy clase. No hay que hacer un esfuerzo de más porque no hay necesidad de lesionarse porque, por demostrarle a alguien que soy mucho más rápido, por demostrarle que yo sí Rápido, puedo. No, exacto. no es eso, es hacer algo con conciencia porque obviamente de eso depende su vida, porque si usted depende de la música Exacto. y usted depende de sus manos para trabajar, pues obviamente no la vamos a dañar, no vamos a dañar nuestro instrumento que son nuestras manos. Entonces, claro, son esos momentos que Exacto. uno los tiene así de carajito, vamos a decirlo así, y nada, ese momento. Pero claro, son rutinas que uno se lanzaba y son buenas, pero no en exceso. También está la rutina de velocidad, que agarramos las rutinas de velocidad también y son simplemente agarrar un tresillo y después convertirlo en seisillo, llevarlo a golpes simples o simplemente agarrar con una mano, hacer simples y unir la otra con las otras manos, o sea, hacer golpes simples todo el Completar tiempo, golpe, pero exacto. completar. Yo trabajé muchísimo, muchísimo, todo el tiempo rutinas, primero con el método de John Wooten, que fue un método que me regaló mi hijo José Alberto, y con ese método yo creo que para mí era una Biblia y me aprendía muchas rutinas de ese método y de hecho me las sabía y me las sé y todavía si empiezo a estudiar y empiezo a practicar, pues las hago con el John Wooten y con el método de Big Fear. Yo colocaba el método de Big Fear al principio cuando lo empecé a estudiar, de hecho por ahí conseguí un método que tengo viejo, de los que estudiamos con el conservatorio, que tiene un escrito cuando nos colocábamos a estudiar de Gilmer, que Gilmer se colocaba y empezaba a hacer cualquier locura y le inventaba una rutina o un ejercicio, y en estos días hablando con él, yo le digo, perro, ¿se acuerda de esto? Me dice, ni idea, ni idea, ni idea. Sí, era una broma Qué escrita por fino, él, qué o sea, un fino. invento de él, toda una cuestión desplazada, porque a él le gusta obviamente trabajar con demasiado desplazamiento y volver un 8 y entonces hizo un ejercicio y él lo firmaba, él acostumbraba, cuando hacía esas cosas las firmaba y por allá consigo yo ese método, así como que, ay, qué fino, mira, Copyright, tal. copyright. Sí, 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 pero Marca fino, eran cosas registrada. que... Oh, brutal, Y brutal. ahora para estudiar, yo simplemente, pues, si tengo que tocar algún concierto redoblante, pues, dependiendo de lo que tenga que tocar, pues hago una rutina de calentamiento, estiramiento, importante, estirar, porque si no estiramos los músculos primero antes de empezar a tocar, es como una persona que va a hacer Como un deporte, se tiene que deportista. estirar, un Exacto. deportista, sí. Si usted no estira los músculos antes de empezar, nada, y empezar lento, 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 y después, nada, usted se va a la velocidad, pero por poco tiempo hacer las cuestiones de velocidad y siempre pensando, ok, si voy a tocar redoblante, voy a hacer una rutina y dependiendo de lo que vaya a hacer, tengo que hacer redobles en Exacto. el concierto, me fajo a hacer redobles, dependiendo de qué tipo de redobles, si tengo que hacer redobles piano, me fajo un rato, a hacer redobles piano, dar una rutinita de redobles, sin mucho tiempo. Yo creo que en una hora que uno haga eso, con conciencia, eso, listo, no hay más para dónde agarrar. Exacto, va a fluir. Sí, Rafita, nos queda poco tiempo de conexión. sí, señor. Vamos a hablar O rapidito. sea, ¿Qué música se le va escucha el tiempo a uno Raf? hablando de tantas cosas. Mucho, es una hora tan, ay, tan, eso queda tan, no Pero, sé, no, a veces me pasa como, la hora me pasa en 10 minutos y yo, uy, pero ya volando. va, pero, Rafita, ¿qué Pero música bien. escucha Rafa? Yo puedo escuchar de todo. Yo puedo escuchar de todo. Voy a pegar todas las preguntas de una para que me responda. ¿Qué Ok. música escucha Rafael Casanova? ¿Qué artistas influenciaron a Rafael Casanova? ¿Qué otros instrumentos toca Rafael Casanova? ¿Y con quién más ha grabado Rafael Casanova? Uy, es bastante. Es mucho. Yo creo que en Música que 4 minutos. escucha. Música. Escucho de todo, todos los géneros. O sea,
muy poco escucho reggaetón, aunque lo tengo que tocar. También, bueno, es que también uno se le pasa, pero con un grupo con el que toqué últimamente, pues he tocado reggaetón, pues me ha tocado escucharlo, me los aprendo, pero como yo le digo, yo me aprendo las melodías, no me aprendo letras ni nada de eso. Si me interesa, lo que me Exacto. interesa es aprenderme la música y tocarla. Pero si lo tengo que tocar, lo escucho, me lo aprendo y ya. Es ese género, por lo comercial. Pero me puedo poner, anoche me estaba escuchando, de hecho, hasta Mercedes Sosa, y me puse a escuchar, después me puse a buscar también música de la maestra Lilia Vera, y es por días de repente que me da por escuchar. El otro día estuve pegado también hace días con un grupo, se llama Tube Skinny. No sé si lo has escuchado, que hacen Dixieland, hacen música en el Bronx, perdón, de New Orleans. Luisana. New De New Orleans. Orleans. Sí, y impresionante. Es un grupo de música, pero impresionante el grupo, o sea, de verdad. Qué fino. Y me puedo pegar a escuchar música clásica, como hoy en día que de repente pongo Beethoven, pongo cualquier sinfonía de algún compositor, pero como le digo, Compositor. puedo escuchar cualquier cosa, cualquier cosa. Vallenato, muy poco. Si lo tengo, como le digo, si lo tengo que tocar y tengo que trabajar y hacer Exacto. sale un tigre de vallenato, listo, me lo aprendo y Dele. ya, Yo dele. mismo soy. Sí, sí, Artistas sí. que te influenciaron, Rafa. Muchos, muchos, toda la vida. Para mí, pues mi abuelo fue un artista siempre también y para mí fue mi gran influencia. Mi tío también, mi tío Pimio, cantante también, con el toque muchas veces también aquí en Caracas, aquí en Barquisimeto, en muchas partes y fue una influencia grande. Pero yo creo que artistas, todos, todos, hasta usted mismo, para mí usted es un duro en lo que hace con el grupo, con Trabuco. Impresionante el trabajo que ustedes hicieron juntos o el que siguen haciendo. Carlitos Gerardo, o Elisaúl, Marino, todos, el trabajo que ustedes hacen impresionante, el trabajo de Orestes, el trabajo de Gilmer, el trabajo de Manuel, todos son artistas impresionantes, todos los músicos venezolanos, para mí, yo los sigo, Jorge Glenn, Rafa Pino, Eduardo Ramírez, cantidad, y yo Qué escucho su fino. música, yo lo sigo y me pongo a escuchar de todo. Qué fino, Rafita. Bueno, usted también es una ¿Cuál fue? influencia para mí. Tan bello. ¿Cuál fue la otra pregunta? A ver, rapidito. Rafita, ¿qué otros instrumentos toca aparte de percusión? Yo empecé, de hecho, también, antes de entrar a la orquesta, pues pequeño, aprendí a tocar cuatro, arpa, maracas con Lewis vi pequeñito clases de maracas, que él iba en mi ¿Qué casa, de hecho, nivel? en una temporada que era pareja de una de mis tías, él fue a mi casa y me enseñó a tocar maracas, y compré unas Lewin maracas. Padilla. El gran Lewis. Arpa también, en la Casa de la Cultura aprendí a tocar arpa con el maestro Tomás Reyes. Aprendí a tocar arpa, pero claro, mi papá me compró un arpa y todo porque le gustó y yo empecé a tocar y el maestro, no, que qué bueno es. Y yo pues toqué arpa también una temporada, pero después la dejé Ajá. y simplemente seguí con la percusión. Arpa 4 con la mamá del maestro Boris, la profesora Amalia, no sé, Boris el violinista. La mamá daba clases de cuatro en la Casa de En la la Casa Cultura de y la pues Cultura. aprendí con ella un poquito a charrasquear el cuatro. Sí, sí, otros instrumentos, pues el piano sí, lo que uno toca no es así, o sea, lo que aprendí. Y uno Exacto. por las cuestiones con la marimba, con el xilófono. Sí, sí, pero Rafita, otro instrumento rapidito, no. vamos a hablar Dígamelo. del proyecto que tiene RC Percusión, que Rosendo me lo acaba de, de como que refrescar aquí. Rafa, ¿qué Ah, ofrece RC Percusión para los panas percusionistas mire, que puedan ver esto después que... RC Percusión nace pues por la necesidad, ¿no? De uno, pues, en vista de la situación del país y de muchas cosas, pues a mí me ha gustado mucho trabajar, pues, hacer trabajo, ¿cómo decirlo? De lutería. De lutería, sí, sí, me ha llamado mucho la atención. Y nada, pues ahí estaba, cuando empecé a salir con Claudia, empecé a conocer las personas del taller del Teatro Teresa Carreño. Y pues nada, ellos como tenían acceso a todo eso, a mí se me dio de repente para poder empezar a trabajar y hacer algunos accesorios.
De hecho, fue por la necesidad de buscar accesorios que no existen aquí en Venezuela o que no traen las personas aquí a Venezuela o que de repente los que lo tenían, cuando uno preguntaba precios, uno le decía, no, eso cuesta tanto y no decía, por lo menos el rack era algo que yo vi y se lo vi a la gente de la Bolívar y yo cuando lo agarro en mis manos, yo digo, esto yo lo puedo hacer, esto es algo que yo puedo trabajar y que yo puedo realizar, ¿sabe? Entonces los empecé a hacer de madera y de hecho empecé a hacerlos de madera, pues es un rack que es pues obviamente ahí para las baquetas de tímpani, para colocar las baquetas de tímpani, y yo lo vi y dije, no, esto lo puedo hacer, y listo, me lancé, hablé con uno de los carpinteros, jefe de carpintería del Teatro Teresa Carreño, y junto con ellos pues conseguía la madera, y trabajamos con la máquina picando la madera allá, y los primeros palitos que le coloqué al primer rack que hice, fueron los palitos que yo los piqué, y yo los lijaba, y yo hice los palitos de cero, o sea, y fue Todo una el locura. trabajo. Sí, de hecho Qué fino, lo qué tengo, fino. ese rack lo tengo conmigo y usted ve los palitos, algunos palitos más gruesos, otros medio torcidos, todas las cosas, pero ese es mi primer rack, ese es el primero y ahí Qué quedó. nivel. Después, claro, trabajé con Julio Méndez, él hablé, pues me enteré, o sea, por medio que él estaba haciendo un trabajo con unas varitas con madera y que trabaja la madera súper, súper bien. Y bueno, Brutal. saludos a Julito, que de verdad hace un trabajo excelente y pueden buscarlo. Julius Argut. Nada, el gran Julio Méndez, cuatrista, guitarrista y compositor venezolano tachirense, muy bueno también. Nada, él hizo ese trabajo de los palitos, primero de madera, y nada, pues empecé a sacar los primeros de madera. Después empecé a ver los racks de metal, y conjunto con un herrero del teatro también, yo ya tenía la idea, simplemente le dije, quiero hacer esto. ¿Cómo lo quiero hacer? Leí cómo el diseño y simplemente la persona lo realizó y nada, pues empecé a difundir lo que es esos accesorios, ¿no? Por ahora, lo único que pude hacer fueron los racks. Yo por ahora no he vuelto a sacar más nada. Por ahí tengo algunos racks que me quedaron de madera y logré de hecho, bueno, a Rosendo le pude mandar a Estados Unidos. Y mis racks están en Estados Unidos, en México, en Italia, en Colombia, en Argentina. O sea, gracias, no sé, a la gente le gustaba mucho el trabajo. Lo veían en las redes, yo lo publicaba y simplemente, bueno, se los mandaba. El maestro José Alicea tiene en Puerto Rico tiene el maestro José Alicea, le mandé uno de mis racks con uno de los racks también para las baquetas de bombo, que eso no existía y de hecho no existe, y lo único que lo tiene y el diseño lo tengo yo, hasta ahora lo tengo yo. Yo no he visto que más en ninguna orquesta pues publique ese rack para montar las baquetas de bombo, ¿no? Bueno, si se meten aquí en la cuenta los pueden ver a todos el que esté interesado. Pero Rafita. sí, con todo gusto me pueden comunicar, me pueden llamar si están interesados en uno de esos racks. Fabuloso. Exactamente. Todo aquel que esté interesado en los productos RC Ahí Percusión, está, mire, el bueno, gran comuníquense Francisco, a través el gran Pito. el Pito, a través de la cuenta RC Percusión en Instagram. Rafa, para terminar, ¿con quién ha grabado Rafael Casanova? Uf. Ahí, o sea, ¿tiene registro, créditos de discos o cómo es la cosa? No es, o sea, bueno, con la banda sinfónica grabamos un disco y ahí creo que colocaron los nombres de cada uno por separado. Con la banda sinfónica Simón Bolívar, que fue un trabajo que se hizo con la gente Genuine, una empresa alemana brutal, y hicimos un trabajo muy, muy bueno con el maestro Tomás Klammer. Se llama Mambos, ¿cómo es que se llama? Luisa, ayúdeme, creo que es Mambos y Fanfarria. Sí, creo que es Mambos y Fanfarria, es así que se llama el disco. Muy, muy, muy bueno, muy bueno. He grabado, bueno, discos con la Sinfónica, quedan 28 segundos, con la Sinfónica de Venezuela, con la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, y bueno, algunos otros que me han invitado a tocar con distintas orquestas.
Ya queda poco Bueno, tiempo. un placer, Rafael Casanova. Gracias por Gracias por estar la en este invitación. octavo episodio de Hablemos de Percusión. Gracias a todos los que se conectaron y bueno, hasta luego. Bien.